Hola, mi nombre es Nuris Luna y los voy a acompañar en esta asignatura Principios de Administración. Vamos a trabajar con la unidad 1. El tema de la unidad 1 es la administración y la empresa en un entorno global. Vamos a visualizar ahora el primer tema, que se refiere a la definición y los antecedentes históricos de la administración. La palabra administración viene del latín ad, que significa hacia o dirección, hacia donde se dirige algo, y minister, que tiene que ver con subordinación o obediencia, y significa aquel individuo, aquella función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. Sin embargo, en la actualidad la palabra administración tiene un significado distinto y mucho más abarcador, porque incluye además los conceptos de procesos, recursos, logro de objetivos, eficiencia y eficacia, y que han cambiado radicalmente el concepto de administración original. En razón de todo esto, se dice que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de una manera eficiente y eficaz. En algunos conceptos de administración se presentan una serie de subdivisiones, específicamente 5 partes fundamentales, que son, primero, que es un proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Segundo, el uso de recursos. Tercero, las actividades de trabajo. Cuarto, logro de objetivos o metas de la organización. Y como quinta subdivisión, la eficiencia y la eficacia. Vamos a visualizar algunos aspectos generales de cada una de esas subdivisiones que nos permitirán entender mejor el concepto de administración. Comencemos entonces el detalle de estas 5 subdivisiones que habíamos señalado anteriormente. La primera parte se refiere al proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. La administración constituye un conjunto de acciones o actividades realizadas en un proceso secuencial. Eso es básico para la administración en las organizaciones actuales. En este sentido, el proceso de la administración comienza con la planificación. La planificación incluye seleccionar las misiones, los objetivos y las acciones para alcanzarlas. Y además requiere tomar decisiones. Esto significa que hay que seleccionar diferentes cursos de acción futuros, de manera que la planificación provee un enfoque racional para lograr los objetivos preseleccionados. Continuando con el proceso de la administración, tenemos la organización. Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, institución o empresa, de tal manera que se puedan alcanzar las metas de la organización. Es bueno señalar que cuando las metas son diferentes, las estructuras también tienen que ser diferentes. En tercer lugar, dentro del proceso tenemos la dirección. La dirección es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de las decisiones. Es importante señalar que la dirección es la función administrativa más cercana al gerente porque implica motivar a los empleados, implica la comunicación, el manejo de conflictos, entre otros términos. La última de las funciones que señalamos es el control. El control se puede definir como el proceso de vigilar las actividades para asegurar que se están cumpliendo de acuerdo con las acciones planificadas y además que se pueda corregir cualquier desviación significativa que haya en el proceso de trabajo. La segunda parte del concepto, de la subdivisión del concepto que ya habíamos señalado, se refiere al uso de los recursos. El uso de los recursos tiene que ver con la utilización de los diferentes tipos de recursos de los que dispone una organización. Esos recursos pueden ser humanos, financieros, materiales, de información, entre otros. En la tercera parte de la subdivisión hablamos de las actividades de trabajo, que son el conjunto de operaciones o tareas que se realizan en la organización y que, al igual que los recursos, son indispensables para el logro de los objetivos establecidos.
En cuarto lugar tenemos entonces el logro de los objetivos o metas de la organización. Todo ese proceso que ya habíamos señalado de planear, organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos, la realización de actividades, no son realizados al azar, sino con un propósito determinado, que son los objetivos o las metas de la organización. Y como última parte de la subdivisión del concepto de administración, tenemos la eficiencia y la eficacia. En esencia, la eficacia es el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia es el logro de los objetivos con el empleo de la mínima cantidad de recursos. En conjunto, entonces, tenemos que esta división corresponde al concepto de administración. Es importante también recordarles que una de las tareas que tienen que realizar se refiere a documentar a través de ejemplos estas diferentes divisiones que se presentan en el concepto de administración. La segunda parte del tema habla sobre los orígenes de la administración. En este sentido, se dice que la administración es tan antigua como el hombre. Algunos autores señalan que los orígenes se remontan hasta mucho más de las épocas primitivas y algunos especifican que la administración surgió en la medida en que un ser humano necesitó de otro para lograr un propósito común para ambos. Como señalábamos anteriormente, la administración tiene su origen en la necesidad del hombre de satisfacer sus propias exigencias y además las del grupo con el cual convive. La administración representa un medio para favorecer la producción de bienes y para la acción económica y social. Es una actividad inherente a la vida humana constantemente. En las primeras civilizaciones, como en el caso de los aztecas, mayas, incas, persas, entre otras, se evidenció el conocimiento y uso de la administración en su desarrollo cultural, económico, político y social. Por ejemplo, en Egipto, en la que la construcción de las pirámides se evidencia la existencia de una compleja administración. En China, aproximadamente en el año 800 a.C., se publicó la Constitución de Zhou. En esta publicación se hace una descripción de cargos y responsabilidades de toda la población al servicio del emperador. Un aspecto importante del desarrollo histórico de la administración es referente a la filosofía, que tuvo una gran influencia en las primeras manifestaciones de este estudio. Por ejemplo, en Grecia, el filósofo Sócrates, en sus teorías del Estado, expone la importancia de la administración del gobierno. Y Platón, por otro lado, en su libro La República, expone principios sobre la forma democrática del gobierno y la administración de los negocios públicos. También Aristóteles, en su libro La Política, plantea tres formas de administración pública: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Continuando con el desarrollo histórico de la administración, por otro lado, en la civilización romana también se puso en práctica la administración. Una evidencia de ello es la expansión del imperio en las actividades del gobierno. Además, los romanos son los creadores del derecho universal y sentaron las bases fundamentales del derecho administrativo. Otro aporte importante en el desarrollo histórico de la administración lo hizo la Iglesia Católica, que desde sus inicios ha demostrado el uso de principios administrativos en su organización. Por otro lado, en la Edad Media tenemos a Maquiavelo, que planteó principios básicos para la supervivencia de cualquier organización. Acercándonos más a la actualidad, fue a partir del siglo XX cuando se inició el desarrollo de una teoría moderna para la administración de empresas. Esas teorías orientan la administración en las primeras décadas del siglo XX. Surge por ahí, por ejemplo, la administración científica con los aportes de Frederick Taylor y la teoría clásica de la administración con los aportes de Henry Fayol. Alrededor de 1930 y 1940 surgen nuevos aportes a la administración provenientes de varios investigadores como Chester Barnard, Mary Parker Follett y Elton Mayo, quienes estudiaron además el comportamiento humano dentro de la empresa. En la década de los 50, entonces tenemos
varias teorías adicionales, dos de ellas que son muy reconocidas en la actualidad, son las teorías de Maslow, que habló sobre las necesidades del ser humano y creó la pirámide de Maslow, y tenemos también a Douglas McGregor con su teoría XY, que se enfoca mucho hacia la motivación, y el grupo Johnson, que aplicó entonces la administración de sistemas dentro del concepto de administración teórica que primaba hasta ese momento. Sí, pásala a la otra para ver qué fue lo que yo puse. No, la siguiente, esa. Ok. En conclusión de nuestro primer tema, que se refiere a la definición y orígenes de la administración, podemos señalar que la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo coordinado de las personas que integran los grupos de trabajo. Además, se puede precisar que no me gusta cómo va a salir. Ok, ahí. Comienzo otra vez, con mi conclusión. Ok, entonces... Ajá. Ok, vamos a ponerla ahí. Entonces, para concluir el primer tema, que habla sobre la definición y orígenes de la administración, es importante señalar que la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de los objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo coordinado de los individuos que realizan las actividades de trabajo. En la actualidad, es preciso señalar que vivimos momentos en un mundo que cada vez está más globalizado. Además, los grandes consorcios y las grandes compañías comienzan a plantear con más frecuencia el desafío de desempeñar su labor en una escala mundial. Y si bien es cierto que comienzan a surgir infinidad de nuevas interrogantes referentes a los métodos para manejar los subalternos y seguir el ritmo de los cambios que se dan en las organizaciones y en la tecnología, no debemos descartar ni restarle importancia a todo lo sucedido en la administración antes de la aparición de la supercarretera de la información.